Y todos, sean bienvenidas y bienvenidos a esta penúltima sesión del Seminario Internacional, Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Estamos muy contentos por la presencia de la maestra Amanda Delgado Galván, quien nos hablará sobre una lengua bastante interesante del sureste de la República Mexicana, la lengua Yocotán. Ya Amanda nos corregirá la pronunciación, una disculpa, pero antes de iniciar la sesión, pues le solicito a nuestra directora general, la doctora Marisol Vite Vargas, si nos puede dar unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Pues un saludo desde la tierra de Tenango. Estamos acá en la celebración de la Semana de Actividades de la Licenciatura en Administración Educativa, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para saludar a quienes cotidianamente se conectan a las sesiones de este Seminario Internacional de Educación Intercultural, Producción de Conocimientos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Con el saludo, por supuesto, nuestro agradecimiento a los coordinadores del seminario, la doctora Dalia Peña, el doctor Raúl Macuil, académicos de nuestra unidad 131, y por supuesto a todas y todos quienes han seguido una a una las ponencias que constituyen este seminario internacional. Y bueno, en esta ocasión doy la más cordial de las bienvenidas a Amanda Delgado Galván. Esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros en este espacio virtual, y por supuesto hacemos extensiva la invitación para que nos visite en la sede central o en alguna de las sedes regionales de nuestra unidad de la Universidad Pedagógica. Pues sin más, yo estoy muy interesada en escuchar la ponencia, una experiencia en investigación y colaboración comunitaria en el diseño de un libro en esta lengua que nos explica el doctor Macuil, es del sureste mexicano. Bienvenida, bienvenidos todos y excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marisol. Gracias a la distancia también allá en Tenango de Doria, que están llevando actividades de una de nuestras licenciaturas, la Semana de la Administración Educativa. Muchas gracias, doctora. Y ahora sí, le cedo la palabra a nuestras compañeras de Servicio Social que forman parte también de este seminario. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Amanda Delgado Galván es candidata a doctorante y maestra de investigación en estructura y variación con las lenguas del mundo por la Universidad de Leiden, Reino de los Países Bajos en 2023. Egresada de la licenciatura de Lingüística en la ENAN en 2007, investigadora invitada en DLD en la Universidad de Lyon 2 en Francia, y certificada en documentación lingüística por la Universidad de Lyon, Francia, Universidad de Leiden, así como el Max Planck en Nijmegen. En 2015 llevó a cabo el proyecto Documentación Lingüístico de Oral Literature om de Endegeret Cultural Practices of Yukon Pilgrimages, la tradición oral de las peregrinaciones en Yukon, una práctica en peligro, con el financiamiento de Firebird Foundation on Anthropologic Research Fellows in Oral Literature. Tiene estudios en antropología, en arte, en CIAT. En 2005, perdón. En 2005, en el INALI, fue líder de proyecto del Catálogo Nacional de Lenguas Indígenas y jefa del Departamento de Certificación Lingüística en Lengua Indígena. Dio apoyo lingüístico en CONAFE 2008 a nivel nacional en los programas MAIPI, modalidad de atención educativa a la población indígena, y del programa Modalidad Educativa Intercultural para la Población Infantil Migrante, MEIPI. Actualmente trabaja sobre su tesis doctoral Estructuras gramaticales de las expresiones del espacio en lengua Yokothan
en talleristas como es tallerista comunitaria en formación lingüística en pueblos originarios, fue responsable técnica del Laboratorio de Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente es profesora de investigación científica titular a la Dirección de Lingüística del INAH. Muchas gracias, compañeras, por la presentación, por la reseña curricular de la maestra Amanda Delgado, quien nos va a compartir esta conferencia Utatzikov, ni Matán, investigación y colaboración comunicativa en el diseño de un libro en Yucatán. Amanda, muchas gracias por tu presencia y yo le hablo de tu Amanda porque tiene mucho tiempo que nos conocemos y pues nos une también una amistad muy larga. Adelante, Amanda, por favor. No, bueno, muchísimas gracias por la invitación, por todos los que están aquí asistiendo y yo espero que pues de aquí salgamos motivados a seguir trabajando en este tipo de materiales. Y bueno, agradezco pues obviamente mucho a Raúl por la invitación. Como decía, hay una amistad ahí de uno ya no quiere hacer cuentas del tiempo, ¿no? Pero pues siempre como motivándonos también como, ¿no? Del trabajo de uno y del otro, ¿no? Siempre, pues, he sido fan, soy fan del trabajo de McQueen, ¿no? Y bueno, espero y la presentación sí la preparé para 1 hora, pero ustedes me dicen si quieren que vaya más rápido en ciertos temas o pues nos ahondamos en otros temas. O sea, voy a empezar a presentar, ¿sí? Ahí donde está lo de la presentación, aquí. ¿Listo? La presentación está titulada Utazijov Nimaten, investigación y colaboración comunitaria en el diseño de un libro de Yucatán. La ruta, ay, ¿por qué no me está avanzando? Bueno, primero lo que les voy a pedir, ¿no? Es si pueden ir bajando esta app, entonces con sus celulares, si pueden ir, pues bajando el app para para que puedan disfrutar un poquito del libro, ¿no? De alguna manera. Entonces, ahí está el QR, ya todos lo escanearon. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí va. Con que lo escaneen y ya que se vaya bajando, ¿no? Mientras seguimos platicando, ajá. O sea, que lo escaneen, ajá. No quiero cambiar la página, sino también, lo divertido es que que escaneen el QR, ¿no? Okay. Voy a continuar, si no regresamos, si hay quienes no lo pudieron bajar. Y bueno, la presentación está dividida en 3 grandes partes, por así decirlo. Uno, voy a mostrar las bases metodológicas del libro. 2, el proyecto de donde surge el libro y ya como tal el libro, las etapas de trabajo, los retos en los que nos enfrentamos, todo el tipo de colaboraciones editoriales que tuvieron que involucrarse en el libro, el contenido, las estrategias para usarlo de alguna manera y la difusión que le hemos dado al libro. Hasta el momento, ¿no? Es un libro muy, muy reciente, ¿no? Este año logramos por fin imprimirlo, y bueno, vamos a empezar, ¿no? Las bases metodológicas del libro, bueno, es una investigación y es una colaboración comunitaria. Está basado en ese principio. La metodología en realidad viene de mucho atrás, que es de lo que es conforme a las bases de la lingüística documental, muy conocida como documentación lingüística. Sin embargo, en México sobre todo hay como una confusión en lo que es documentación lingüística, porque viene, digamos, desde este concepto viene desde lo que planteaba Franz Boas, ¿no?
una documentación lingüística, o sea, una documentación de una lengua, es prácticamente la que se le conocía como la trilogía boasiana, es la colección de datos que finalmente formaban parte de un vocabulario, una gramática y de textos. Eso era como simplemente eso, y a eso se le conocía como documentación lingüística. Hasta hoy en día se le sigue llamando mucho a esta forma de trabajar con las lenguas. Ahora que hablemos de lo que es la lingüística documental, nos vamos a dar cuenta que va más allá que simplemente esta trilogía de alguna manera. Bueno, ¿qué es o cómo surge? En realidad, no es que no existía antes, ¿no? Como decía, ya los lingüistas venían trabajando con esta base boasiana desde una mirada antropológica a la lengua, pero todo se basaba mucho en la práctica, obviamente, pero en lo anecdótico. Y entonces, ya era momento y era urgente que se sentaran los lingüistas o nos sentáramos los lingüistas, digamos, a poner, como dice Colette, a la intelectualización y la teorización de lo que es el trabajo de campo, que además de lenguas que han sido minorizadas y de las relaciones que tenemos con la gente que investigamos las lenguas, con los hablantes, y de los conflictos, retos o todo lo que conlleva estas relaciones humanas, ¿no? Desde la parte también como emocional que conlleva trabajar pues con personas, ¿no? O sea, finalmente la lengua no es un ente que nada más está ahí y que hacemos morfemitas y describimos un morfemita que es como a veces nos llegan a ver a los lingüistas, ¿no? Que estamos ahí discutiendo el morfema mo, ¿no? Como decimos los lingüistas. Y podemos, además de sonar muy aburridos, parecer que estamos totalmente desvinculados con la comunidad. Si bien es cierto que muchos trabajos siguen esta base, la gran mayoría no lo es así. Uno no puede entender el morfema mo si no entiende la pragmática que hay detrás. ¿Qué quiero decir? El uso que hay detrás en la vida real de la lengua. Entonces, bueno, surge esta discusión, surge además este auge, o no sé cómo decirlo, de llamar la atención acerca de la acelerada desaparición de las lenguas, o como algunos más bien nos gusta llamar, del desplazamiento que se le da, ¿no? A las lenguas, hacia lenguas, por lenguas que son opresoras, ¿no? Con otras lenguas que son minorizadas. Entonces, vemos este acelere y al mismo tiempo vemos que no se está discutiendo como las formas de trabajo de campo, las maneras en que esto además tiene una repercusión en cuanto a los datos, a cómo se colectan los datos. Y bueno, a partir de ahí surge lo que ya es la lingüística documental y se reconoce como un artículo de 1998 de Himmelman como el parteaguas de la lingüística documental. No quiere decir que antes no se hacía, simplemente que no estaba teorizado, no estaba intelectualizado, y finalmente como que este articulito nos pone como las bases, ¿no? Teóricas. En lo personal, bueno, ¿qué es entonces la lingüística documental? Es un registro en audio y video que debe ser duradero y multipropósito. O sea, no solamente le debe servir a los lingüistas, por así decirlo, o a los antropólogos, sino que les debe de servir a muchas otras disciplinas, como ahorita lo vamos a ver, pero también además se ayuda o usa otras metodologías de otras disciplinas, y sobre todo tiene como base a la comunidad. Y ahorita vamos a ver en qué sentido. Pasan 20 años, han pasado ya más de 20 años acerca de, digamos, la primera vez que se mencionó a la lingüística documental como una subdisciplina de la lingüística. Y en lo personal, a mí lo que me gusta mucho de trabajar con este método, con esta base teórica, con este marco teórico, es la reflexión constante que se hace al marco, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos como teorizando acerca, compartiendo nuevas metodologías, qué funciona, qué no funciona, y creo que eso es como algo
que la ciencia en general debe ser una práctica constante y la lingüística documental nos permite ello. Vamos a retomar una de las últimas, digamos, definiciones de lo que es la lingüística documental por parte de Peter Austin, ¿no? En justo que dice que por naturaleza la lingüística documental es multidisciplinaria. Si ustedes ven un proyecto que se llame, que diga lingüística documental o documentación lingüística, en donde solamente está un marco teórico, entonces no es documentación lingüística, es como red flag, ¿no? Tiene que ser multidisciplinaria, tiene que valerse de conceptos y técnicas de la lingüística, conceptos de varias disciplinas, ¿no? Como la ética, la psicología, la informática, la pedagogía, en fin. O sea, de lo que más se pueda agarrar, lo hace, ¿no? Su principal atención de la documentación lingüística es poner atención a los derechos y deseos de los hablantes y de sus comunidades, así como colaborar con ellos en el registro audiovisual, el análisis, el resguardo y la diseminación, así como apoyar y asistir en la revalorización, la revitalización, la refuncionalización, como dicen mucho en los pueblos mayas, y el reclamo de su propia lengua. No es algo que solamente va a ser hecho por el lingüista, no es el lingüista el que decide qué se va a grabar, qué no se va a grabar, cuándo se graba. Todo se decide de manera conjunta con los hablantes que estén en el proyecto involucrados. Y bajo esos deseos. Y por favor me interrumpen si quieren así comentar algo o lo que sea, ¿no? Vamos bien. Y por lo tanto, las principales metas de la documentación lingüística es la investigación teórica. O sea, los lingüistas, obviamente, si queremos hablar acerca de una lengua, vamos a hablar del morfema mu, vamos a entender claramente cómo funciona su sistema de sonidos, o sea, su sistema fónico, pero también tenemos que hacer que ese material, o sea, que ese conocimiento que estamos adquiriendo acerca de la lengua, esa descripción, sea un aporte real a la comunidad hablante. Eso obviamente es un gran reto y obviamente nosotros desde la educación y desde la educación indígena, pues tenemos un mayor objetivo, ¿no? Como se dice, un mayor pues, ¿cómo se dice esta palabra? ¿No? O sea, una mayor responsabilidad. No podemos solamente ir a hacer listas de palabras, ¿no? Y pensar que con eso estamos dando una clase de lengua indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que entender a la lengua de manera holística para así, de alguna manera, realmente tener una base de investigación, una base de una reflexión metalingüística acerca de los contenidos que estamos dando. Y la documentación lingüística debe servir a esos propósitos. El otro marco desde el cual nosotros despegamos o desde el cual nosotros trabajamos es el de la investigación indígena postcolonial. Que a lo mejor Raúl ya les ha hablado mucho de ello, entonces no quiero aburrirlos con el asunto, ¿no? Pero justo tomamos como base, ¿no? No la idea de cómo le deberemos de llamar, porque bueno, suena muy bonito hablar de la decolonialidad o de la poscolonialidad, pero si en nuestras prácticas reales seguimos siendo coloniales, pues no tiene nada de postcolonial y no tiene nada de decolonialidad, ¿no? Decía mi profesor Félix Ameca, un ewe, ¿no? De África, de Ghana, que justo el trabajo de investigación postcolonial tiene que ver en la práctica, en cómo lo hacemos y cómo lo contextualizamos, cómo contextualizamos nuestra investigación. Y ahorita es precisamente, ¿no? Lo que dice Yatio también. No nos vamos a meter en cómo le vamos a nombrar, no, vamos a meternos en cómo está situado nuestra investigación, con quiénes trabajamos, por qué trabajamos con esas personas, por qué no trabajamos con otras personas, por qué a esas personas les interesó el proyecto, por qué quieren involucrarse en algo así, por qué no quieren involucrarse en algo así, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones políticas alrededor en donde estamos trabajando? No vamos a hablar solamente
de la lengua, como es una lengua que se habla allá en Tabasco, no, sino todo lo que hay alrededor de la investigación y cómo están pasando las cosas en ese momento. Entonces, hacer investigación con los pueblos indígenas, lo que nos dice esta propuesta o este marco es que obviamente tiene que ver con el compromiso que adquirimos, que va a ir más allá de nuestra tesis de maestría, de nuestra tesis de licenciatura, de nuestro artículo a doble ciego, ¿no? De las conferencias y pláticas que demos, no tiene que ver más con la disponibilidad que nosotros vamos a adquirir como investigadores al servicio de la comunidad. Más aún si estamos dentro de un sistema público, creo yo, en México en este caso, ¿no? Somos servidores públicos, en el caso que yo trabajo para el INAH, ¿no? Pues desde donde yo estoy, digamos, es de servidora pública. Ajá. Entonces, tiene que ver esta responsabilidad en lo accesible que se convierte la investigación y mi compromiso que yo tengo con que esta investigación y los resultados de la investigación estén hacia la comunidad y que cada vez que la comunidad requiera de algún dato, de algo muy específico, una grabación o algo así, estemos disponibles. A este marco le llamamos también de PAR, en sus siglas, que quiere decir participación de acción, en inglés se llama PAR, que es Participatory Action Research, que es investigación con acción participativa. Yo le pongo con base comunitaria, ¿no? Y lo que nos dice Chilisa Vangele, es que es nuestra herramienta metodológica que nos va a permitir aprender del otro, ¿no? Y ese otro que siempre ha sido considerado del tercer mundo, por así decirlo, y ya pone hasta el cuarto mundo, ¿no? No es porque nos encanta, les encanta ponernos en diferentes, ¿no? Mundos, pero también como aquellos discriminados, marginalizados debido a su género, etnia, religión, clase social, capacidad o discapacidad. Esto nos permite entender, compartir y analizar colectivamente, o sea, entre todos estos actores, analizar colectivamente sus conocimientos, sus experiencias de vida y sus condiciones de vida, así como su conocimiento indígena, con marco en referencia a la planificación y actuar. O sea, no nada más es porque si yo me quedo solamente como que, voy a compartir y analizar su conocimiento, pues se sigue quedando en un papel, ¿no? Se sigue quedando en un artículo. ¿Qué hago con ese conocimiento compartido? ¿Cómo vamos a planear nuevas cosas, ¿no? Nuevas estrategias? ¿Cómo vamos a actuar hacia diferentes retos? En este caso, nuestro reto, ¿cuál es? Pues el desplazamiento lingüístico, el que las lenguas se están dejando de hablar, en que hay menos espacios de habla. ¿Cómo vamos a planear, ¿no? Para restaurar pues estos espacios de habla, o cómo vamos a hacer que nosotros que somos herederos de las lenguas, o sea, en mi caso, por ejemplo, que ya a mí ya no me enseñaron la lengua, ¿no? Que mis abuelas ya no lo hablaban, ¿cómo restauro esa historia de la cual se me negó, ¿no? De la cual se nos negó ese acceso, ¿no? A nuestra identidad como hablantes y como pueblos originarios. Entonces, de eso nos sirve. Si no, no tiene caso, si no, se sigue quedando solamente en un artículo y en compartir, ¿no? Entonces, si yo comparto mi investigación, aquí está la tesis, yo vine y entregué la tesis y ya compartí. No, ¿no? Tiene que ir más allá de eso. Y esa es la propuesta que nos hace Vangele. Esto también, este tipo de marco de participación, de acción participativa,
trae consigo la formación. Y la lingüística documental es muy explícita en eso. No hay trabajo de documentación lingüística si no se toma muy en serio la tarea de formación. No es el lingüista que va y graba y se va, no es el lingüista que va y pues sí, ¿no? Que graba y dice adiós, hasta luego, ¿no? Sino es la tarea de sentarnos a planificar el proyecto. Todos tenemos que saber usar la cámara, todos tenemos que saber cómo se pone un micrófono, cuál es la manera correcta de usar un micrófono, cuáles son las nuevas programas que nos van a ayudar a poder hacer análisis de nuestra lengua, cuál va a ser la mejor manera, la mejor manera y qué programas nos pueden ayudar para hacer diseminación de nuestros conocimientos de la lengua. Cómo vamos a maximizar los recursos de la investigación y todo lo que tenga que ver con formación, digamos, aquí va a caber, ¿no? Para todos, para todos. En el caso lingüístico, lo que decía es registro audiovisual, cómo se escribe la lengua, ¿no? ¿Qué ortografía? ¿Por qué estamos utilizando esta ortografía? No es que yo venga y diga, ay, vamos a usar esta ortografía porque yo soy la lingüista y entonces yo quiero que así se haga, ¿no? O sea, ¿por qué estamos escogiendo esta grafía en lugar de esta? ¿Cuál es? Todo eso se discute, todo eso lo platicamos, todo eso es parte de nuestra formación, ¿no? Y la formación también se da en diferentes esquemas, o como se dice, de diferente, digo, estamos acostumbrados a como el maestro está en el pizarrón y no dando su clase y uno cree que esa es la única manera en que hay formación, pero como estamos trabajando desde un modelo postcolonial, pues no necesariamente, ¿no? ¿Cómo aprendemos en los pueblos, ¿no? ¿Cómo compartimos conocimiento? Puede ser la cocina, es que ese es mi lugar favorito, ¿no? Pero muchos de nosotros ese es, o puede ser en la milpa o mientras estamos recolectando algo y entonces dice, y estamos hablando al mismo tiempo de las grafías y de la historia, de cómo se escribió el Yocotán, etcétera. Entonces, la formación no solamente se da en un formato, ¿no? Tenemos que ser tan flexibles como lo da el campo, ¿no? Y tan flexibles como también nosotros aprendamos a reconocer otros espacios de aprendizaje, ¿no? Que no solamente sea el aula. Hablar sobre métodos de investigación, cuáles son estos métodos de investigación y la creación de materiales en la lengua. ¿Cómo creamos materiales que sean apropiados a la comunidad y a los diferentes actores que en ella pues convergen, ¿no? No es lo mismo ser una mujer indígena, anciana, joven, ¿no? O sea, si vamos viendo como cada uno, ¿no? Discapacitada, no discapacitada, etcétera, ¿no? O sea, si soy un niño, ¿no? Si soy una niña, si soy, etcétera. Pues todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y es un gran reto, no es fácil esa tarea, ¿no? Y por último, y yo le agrego esto, pues es mi toque personal, ¿no? Valores éticos, ¿no? Como herederos de los pueblos indígenas en el registro. Para mí, yo que soy parte de una, como de una herencia cultural, ¿no? Voy a pensar y voy a registrar siempre pensando en la manera en que yo pueda honrar a mis abuelos, ¿no? A mis bisabuelos, a mi familia, a mi comunidad, a mi pueblo. A pesar que yo esté trabajando con otra comunidad totalmente, digamos, distinta a la mía, ¿no? Que en este caso es el pueblo Yocotán, que ahorita vamos a hablar de ellos, ¿no? Pero si todos tomáramos y partiéramos de esta reflexión, ¿no? Desde cómo yo quiero que a mí me visualicen o cómo quiero que a mí me representen, ¿no? Cómo quiero ser representada ante la opinión pública, por así decirlo, creo que cambiarían mucho nuestras maneras de actuar, ¿no? Como investigadores. Entonces, para mí es súper importante por eso siempre tomar en cuenta el consentimiento informado. El consentimiento informado, ¿qué quiere decir? Es tener muy claro y dejar claro
hasta donde lo permita también nuestra claridad, porque a veces nosotros tampoco tenemos muy claro muchas cosas, ¿no? No sabemos el alcance que a veces tiene un proyecto que estamos haciendo, ¿no? A eso me refiero. Pero sí decirles, por ejemplo, de dónde venimos, si somos estudiantes, si somos investigadores de una institución, si estamos haciendo una tesis de licenciatura, si es para una tarea, si es nada más para, ¿cuándo vamos a ir? Obviamente no es llegar tarde, ¿no? O sea, cumplir con los acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos que vamos a tener, no? Si hay compensación económica, si no hay compensación económica, las muchas otras maneras de poder compensar ciertas tareas, ¿no? Etcétera. Ser lo más claros posibles. ¿Qué vamos a hacer con el material? Obviamente vamos a lo mejor a tener un resultado muy particular, ¿no? Un beneficio particular, como es un grado académico, ¿no? En nuestro caso, vamos a hacer una tesis y nos van a dar un grado académico. O vamos a poder tener un punto para CONACYT, ¿no? O 3 puntitos para, ¿no? Pero eso la gente lo tiene que tener claro, ¿no? Saber que no porque publiquemos 4 o 5 libros al año representa ganancias abismales de dinero, o sea, es así como, no, hay todo un, una idea, ¿no? De lo que es el académico y lo que gana y lo mucho que se hace rico, ¿no? Entonces, ¿cómo desmistificamos también todas estas formas, ¿no? Y mucho menos o sea, a la hora de desmitificar todas estas prácticas también, menos si venimos de pueblos originarios, ¿no? O sea, esa es otra realidad, ¿no? Entonces, creo que siempre ser lo más honestos posible, ¿no? Porque digo posible, porque digo, a veces uno no sabe ni los alcances que uno tiene, ¿no? Para mí ese es como el valor ético que le da a su proyecto. Entonces, este proyecto planteó todas estas complejidades, por así decirlo, ¿no? Y el proyecto, pues sí, inicia como un proyecto de disertación, ¿no? Para obtener un grado, ¿no? Que es el grado de doctor, ¿no? Y con una relación ya de muchos años con la comunidad, sí haciendo un trabajo, digamos, de complaciente a la academia, ¿no? Pero fue así también como la gente me fue acompañando y conociendo, y también yo reordenando las ideas y deconstruyéndome, ¿no? Que es nuestra palabra favorita de este sexenio, ¿no? De estas décadas, ¿no? Mis maneras y prácticas de investigar, ¿no? Entonces, bueno, yo parto de la idea de querer entender más lo que son las expresiones de espacio. ¿A qué me refiero? Cómo los seres humanos en general expresamos o respondemos a la pregunta ¿dónde está el niño? En este caso, en la foto que están viendo, por ejemplo, aquí, ¿no? O a dónde va, ¿no? O qué está haciendo, ¿no? El niño, ¿no? En este caso no hay movimiento, pero cuando hay movimiento, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo vienen? ¿Qué verbos utilizan? Porque esta era una de mis preguntas o mis inquietudes, además de que porque soy disléxica y nunca entiendo cuál es la de izquierda y cuál es la derecha, ¿no? Pues para mí sí fue como así como, no sabía que los seres humanos éramos tan detallistas o tan complejos o teníamos tantas, que como hablantes podemos tener tantas finuras, ¿no? Y justo las lenguas mesoamericanas fueron un parteaguas al entender a la mente humana de cómo usamos estas expresiones. ¿A qué me refiero? Que no todas las lenguas utilizan preposiciones para decir, por ejemplo, en dónde está algo, ¿no? O sea, el celular está en la mesa, en español utilizamos más la preposición en, por ejemplo, mientras que otras lenguas prefieren utilizar muchas otras preposiciones o hablar más sobre la disposición de cómo está el objeto, ¿no? Si está acostado, si está sentado, si está parado, ¿no? Todo este tipo es lo que realmente da información acerca de cómo nos expresamos los seres humanos, ¿no? Entonces, entender que además eso tiene un impacto cultural, o sea, que culturalmente además eso
tiene consecuencias, pues para mí era fascinante como lingüista, investigadora. Pero no me podía quedar nada más ahí lo que decíamos, ¿no? Entonces, este proyecto empieza, ¿no? Trabajando con la comunidad Yocotán, que se encuentra en el estado de Tabasco. Habíamos hablado de que es el sureste, ahora ya estamos pasando como al otro punto, al punto 2, que es el proyecto como tal. Ajá. Llevamos tanto tiempo, 46 minutos. No, empezamos tarde, ¿no? Empezamos como 15 minutos tarde, llevamos como media hora, ¿no? Bueno, entonces los datos, ¿no?, que hemos recolectado es de la variante de Nacajuca, ¿no? Y de los pueblos de Tecoluta, San Isidro, Tuxtla y Tapotzinco. En Yucatán se han más o menos considerado 4 variantes lingüísticas, muy poco estudiadas las 4, ¿no? Casi nada. Son inteligibles hoy en día más que otras por muchos factores extralingüísticos y lingüísticos, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ya saben ahora sí los yocotanes cuál es su territorio. Y bueno, el objetivo de la comunidad, ¿cuál era? Pues en este tiempo en el que yo hice mi tesis de licenciatura y la tesis de maestría, bueno, me decían, ¿para qué traes una cámara si no sirve de nada? ¿No? O sea, sí estás grabando la lengua, ok, ya me explicaste de las preposiciones y eso, pero mira, la verdad, lo que necesitamos es que tú vengas a grabar algo que se está perdiendo, ¿no? Que son las distintas peregrinaciones que se hacen de las fiestas, ¿no? Y sobre todo surge el libro a petición de este señor que ven aquí, que es don Alfonso, que es uno de los patrones, y él me decía, haz un libro donde cuentes cómo se hacen, quiero que grabes mis rezos. Me pidió mucho que grabara su manera de ofrecer, de hacer ofrecimiento, porque soy el último que lo hace en Yucatán completamente, ¿no? Si por favor grábame, por favor grábame. Y en un primer momento yo también tuve como no quise hacerlo, mi negación, ¿no? Porque también yo traía como ideas preformadas, ¿no? Y la misma crítica que a veces la academia me hacía, ¿no? Ay, quieres hacer eso para exotizar, quieres hacer eso para, ¿no? Y, y pues, o sea, me la creí, por así decirlo, ¿no? No, pero al final no estaba poniendo atención a lo que la gente sí me estaba pidiendo que hiciera, ¿no? Les cuento todo esto porque nos va a pasar a todos, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor creemos que no. Si ellos me hubieran dicho, no se puede, pues no lo grabo. Y hay cosas de las mismas ceremonias que no grabé, que me dijeron, esto sí no se va a grabar. No se graba. Y ya, ¿no? Que lo que se grabó es lo que ellos querían que se grabara. Y ya, ¿ok? Entonces, bueno, bajo esta petición empezamos a hacer un proyecto, ¿no? Acerca de la tradición oral de las peregrinaciones como una práctica en peligro, ¿no? Pero pues hacer documentación lingüística es caro, amigos y amigas, compañeros y compañeras, ¿no? Necesitamos presupuesto. Y es algo que a veces no creemos sea necesario o creemos que lo podemos hacer sin él, y no es así. O sea, menos si nuestro objetivo y nuestro marco es la documentación lingüística, queremos registros que sean duraderos. Esto lo tiene que poder ver mis nietos, ¿no? O sea, y era un poco lo que me decía además don Alfonso, es que yo quiero que tú grabes y registres, porque mi nieto, yo me voy a morir, así tal cual me lo decía, yo me voy a morir, y mi nieto nunca me va a escuchar, no se los va a aprender, ¿no? Porque es un bebé. Si no fuera mi objetivo que fueran duraderos, para eso está Facebook, ¿no? Y los lives que hacemos, y no, o sea, claro que hay muchas maneras de registrar y dejarlo en la memoria, pero esos datos no son duraderos. Y la búsqueda de esos datos, o sea, si a nosotros mismos que nos la pasamos sacando fotos y compartiéndolas en Facebook, Instagram y todo esto, no encontramos a veces nuestras propias fotos, ¿no? Así, ay, yo me acuerdo que yo la había subido, yo me acuerdo, ¿no?
sí, como, ¿en qué año fue? Y uno anda preguntando, sí, fue en tal año, ¿no? O sea, y resulta que uno no lo encuentra. Eso no puede pasar, digamos, con estos datos. No, no nos podemos dar ese lujo en las circunstancias en las que están en este momento, pues, las lenguas. Bueno, entonces, gracias al apoyo que se me da con el Research Grant for the Documentation of Oral Literature and Traditional Ecological Knowledge, puedo partir y hacer este registro. A los lingüistas, voy a decirlo así, no sirve, o sea, mientras la gente hable, mientras la gente interactúe, pues realmente no sirve todo registro de habla. Sin embargo, yo no había dimensionado tampoco la gran utilidad que tenían estas para mi propia investigación gramatical, digamos, ¿no? Cuando ellos empiezan a hablarme de ellos vienen, ellos van, quién se fue, yo estaba así como, todos los verbos de movimiento están saliendo ahí, así como, wow, o sea, ni todo el material de licitación que yo traía me sirvió para entenderlo, ¿no? Las preposiciones, los adverbios, los demostrativos, o sea, el momento en cómo se coloca un altar, me salieron todos los demostrativos y ahí fue como yo entendí cómo se usaban los demostrativos. Si queremos enseñar una lengua originaria como segunda lengua, que es el caso que ya está casi en todas las partes, ¿no? O sea, los niños ya no aprenden la lengua, pero queremos entender cómo funcionan los demostrativos y poderlos enseñar, tenemos que hacer este tipo de trabajo. Y solamente va a ser viéndolos a cómo están hablando y poner atención a esos aspectos gramaticales. Entonces, bueno, surge esta investigación que es un trabajo colaborativo de relaciones a largo plazo, como vieron, ¿no? Estamos hablando desde el 2013 que hice la tesis de maestría y basado en los deseos de la comunidad. Ahora voy a presentar más o menos cómo es el flujo de trabajo para que se den una idea de cómo fue, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza un proyecto de documentación lingüística? Y en este caso el de Yocotán, pues con mucha discusión con los miembros de la comunidad, ¿no? Don Alfonso me dijo una cosa, pero también otro patrón, y después lo platiqué con el de la iglesia, y así hasta que entre todos, ¿no? De alguna manera estuvimos como de acuerdo en lo que se podía grabar. Después, pues, hacer sesiones de formación de cómo se graba, quién va a grabar, ¿no? Cómo se lleva una entrevista. Y después, ya lo que es la recolección de los datos. Después, pasear esos datos a un programa que usamos los lingüísticas de transcribir, de anotar, ¿no? Transcribir la lengua en Yucatán con la traducción y luego pasarlo a otro programa para la interlinearización y luego volverlo a pasar a otro programa, ¿no? Para seguir haciendo más análisis y después de ahí que esos datos puedan ser accesibles para todos y exponerlos en un archivo. Y luego generar materiales. Con una vez que ya se hizo esta investigación, ¿no? Poder generar materiales. El proyecto al final recolectó lo que son datos primarios, muchos textos o mucho registro, lo que los lingüistas llamamos licitación, que son como preguntas directas, ¿no? En este caso yo hago más preguntas directas basadas en imágenes, yo muestro una imagen y ellos me van diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que ven o cómo se dice tal cosa? Más con este tipo de material. Normalmente soy yo con mi poco yocotán que tengo, ¿no? Hablo un poco yocotán, ¿no? Para eso son como preguntas muy fáciles, entonces me entienden. O alguien yocotán, ¿no? También es el que lleva la licitación. Y luego están todos los datos que son de escenarios, por así decirlo, de uso natural de la lengua. ¿Qué quiere decir? Cómo se pone cuando están colocando un altar, cuando están haciendo el ofrecimiento, cuando están bailando, cuando van a hacer, cuando están enseñando a otros niños a bailar, cuando están cocinando, o sea, todo lo que son los preparativos de las fiestas, etcétera. Todo eso está registrado. Y entrevistas que la misma gente quiere que, ¿no? O sea, mucha gente vino a nosotros, es decir, yo quiero hablar sobre, ¿no? Cómo me hice baila viejo, ¿no? Yo quiero platicarles de cómo, a mí, mi papá era también baila viejo, ¿no? Cómo empecé a esto. Entonces, ese tipo de entrevistas son las que tenemos. El proyecto como tal de documentación estuvo basado por lo que yo llamo los investigadores
estos los investigadores, en plural, en este caso para la recolección de los datos, fuimos 2 lingüistas, Amanda, o sea, yo, y Mauricio, y 5 miembros de la comunidad. Ellos también forman parte del equipo de investigadores. ¿Por qué? Porque también hacen preguntas de investigación, ¿no? O sea, de su propia cultura y del trabajo de análisis. Hacen elaboración, hacen entrevistas, ¿no? Con preguntas que a ellos les surge, o sea, no es lo mismo. Yo como alguien de fuera puedo tener ciertas preguntas, ¿no? Pero como alguien de dentro, pues voy a tener otras, y así sucesivamente, ¿no? El trabajo de que yo les hablaba, ¿no? De transcripción y traducción y mucho de logística. Uh-huh. ¿Quiénes son los colaboradores en este caso? Pues son todos los que de alguna manera quisieron brindarnos este espacio para compartir su conocimiento. Son los especialistas rituales, ¿no? El danzante, el bailabejo, el músico, los mediadores eclesiásticos, etcétera. Uh-huh. Allí también hay otros participantes, o sea, los que estaban dentro, digamos, de las fiestas que colaboraban con otras cosas como son la preparación de alimentos, la colocación del altar, ¿no? Que no tenían, digamos, este estatus más alto o más jerárquico, ¿no? Que eran parte, digamos, de muchas de las miles de actividades que siempre hay cuando hay una fiesta patronal. Uh-huh. Y bueno, aquí están 3 de los resultados más, impactantes, ¿no? Es el libro etnográfico para niños y jóvenes, que es del que vamos a platicar, la tesis doctoral que no he terminado y los artículos y presentaciones que, bueno, esos ya han sido. Bueno, el libro surge entonces como el resultado de todo eso que les platiqué, de todo este registro, principalmente de la petición de don Alfonso, ¿no? Y ahora quiero que ya bajaron el app y que ahora puedan bajar el libro, ¿no? Entonces, bajen el libro, ahí está el QR, lo pueden bajar, es gratuito, todo mundo lo puede tener. Está la versión, obviamente, pasta blanda, porque pasta dura era muy caro, ¿no? Que se entregó de manera gratuita a la comunidad. Obviamente nunca fueron suficientes los libros, o sea, ya se acabaron, ya no hay, ¿no? Pero siempre lo pueden bajar, ¿no? Y lo pueden usar los maestros en el aula. Ahorita vamos a hablar un poquito de estas estrategias, ¿no? Para usar el libro. Voy a hablar de las etapas y retos, ¿no? Que es la investigación de la escucha, ¿no? Fue mucho escuchar a la gente, buscar patrocinio, se pone bueno, los diferentes tipos de colaboraciones editoriales, el contenido del libro y la difusión, esos van a ser, ¿no? Bueno, buscar patrocinio, obviamente recibimos muchos nos, ¿no? Primero porque siempre así como, sí, pero ¿cómo? ¿Quieres un libro para la comunidad? Pero ¿y los hablantes de español? ¿Y ellos cómo van a entender el libro? ¿No? Y yo así como, pues es que no es para los hablantes de español, así como es para la comunidad heredera de la lengua que tiene un conocimiento, a lo mejor sí ya muy vago de la lengua porque ya no lo habla, pero sus abuelos sí, pero sus tíos sí, pero su mamá sí, ¿no? Pero es para la comunidad. Oye, sí, pero es que, híjoles, es que es hay mucho Yocotán, ¿no? O es que, bueno, siempre había un esqui, ¿no? El chiste era decirme no, por así decirlo, ¿no? No le pongas actividades, porque si le pones actividades al libro, entonces ya no entra a concurso. Sí, pero desde mi experiencia, que he estado en aula, y porque me gustan los libros, solamente sé que te apropias de un libro cuando lo haces tuyo, y yo quiero poder recortar este libro, y yo quiero saber que lo puedo recortar y que lo puedo pintar, ¿no? Solamente así voy a sentir que este libro fue hecho y dedicado para mí. Entonces, convencer fue mucho trabajo, pero gracias al señor de Tila, a San Isidro Labrador, a Santiago, ¿no? Nos mandaron a estas 2 personas, que fue Martina Brill y José Antonio Farfán, que creyeron en el proyecto, ¿no? Y que dijeron, va, o sea, entendemos tu idea, no estamos como, no, bueno, más bien como, creo que no entendemos tu idea muy bien, pero confiamos en ti, ¿no? Y confiamos en ustedes. Ajá.
Y bueno, gracias a la colaboración y al apoyo de Lingua Pax, de la Generalitat de Cataluña, del CIAS, de Leiden, ¿no? Fue como finalmente pudimos conformar, digamos, ya el trabajo editorial del libro. Esto implicaba que pues nunca hay suficiente dinero, ¿no? Para compensar a la gente por el trabajo, porque sabemos que es mucho trabajo, pero pues no nos alcanza el dinero. O sea, por más que, o sea, obviamente sabemos el valor de que cada quien le está poniendo a su trabajo, pero la verdad es que aquí, aunque quisiéramos, pues no nos alcanza, ¿no? Nunca voy a poder compensar como es, ¿no? Como no me pagan a mí tampoco, ¿no? Como Elena tampoco me paga a mí, no lo que merezco, etcétera, ¿no? O sea, pues sí, nunca somos compensados lo suficiente, ¿no? Si no somos compensadas como mamás, ¿no? Por nuestro trabajo como madres lo suficiente, pues tampoco por esto. Esa es nuestra realidad, así es, ¿no? Bueno, la primera gran colaboración en el sentido que fue difícil, ¿no? Fue la de los artistas visuales, ¿no? ¿Cómo queremos que se ilustre el libro? Por inteligencia artificial era una posibilidad porque no iba a pagarle a nadie, ¿no? O sea, no se le iba a contribuir a nadie económicamente. Es una posibilidad, yo la veo cada vez más viable, ¿no? Este, eh, pero no, queríamos un libro que tuviera a un artista de la comunidad, ¿no? Para que también fuera un referente y entendiera de qué se trataba, obviamente, cuando pidiéramos este trabajo, ¿no? Nuestra idea que teníamos detrás. Entonces, el ilustrador es Baltasar Hernández, es un artista yocotán, y la segunda parte del libro, que es la parte de las actividades, estuvo a cargo de Sofía Murillo, que es una estudiante de artes visuales de la UNAM, que lo hizo con todo su amor y cariño, ¿no? No hubo ninguna compensación para ella, para Baltasar sí. Las ilustraciones son básicamente fotografías intervenidas, como la que pueden ver aquí, de el danzante, ¿no? O sea, queríamos que además hubiera como este imaginario, ¿no? En el libro de lo que es real, pero lo que a veces pasa en los sueños, pero lo que a veces recordamos, ¿no? ¿Cómo recordamos algo? ¿No? A veces lo recordamos en nuestra memoria como una pintura, ¿no? Entonces queríamos que tuviera ese efecto, digamos, en el sentido. Otras todas son fotografías, obviamente, de nuestra investigación etnográfica. Y luego están todas, hay pinturas también creadas, digamos, a partir de varias fotografías, ¿no? Que fuimos tomando, pero no podía ver en una fotografía como todos los elementos de esa parte de la etnografía, ¿no? De las fiestas. Entonces, lo que hicimos fue como recolectar varias y decirle al ilustrador, a Baltasar, de esto necesitamos una foto, porque aquí estamos platicando de todo esto que está pasando en la fiesta. Ah, ok, ¿no? Tomó mucho tiempo este trabajo. Ay, no les puse una foto que quería, pero bueno, son fotos al óleo, son cuadros a óleo, ¿no? Es un trabajo muy detallado por parte del artista. Les quería poner esa foto, pero bueno, ya no me dio cuenta. Y luego están las ilustraciones, que son de las actividades, y estas actividades son recortables, lo que les decía, ¿no? Entonces son las partes de la vestimenta de las diferentes personajes o actores de las celebraciones, de la celebración, ¿no? Personajes con alta jerarquía dentro de las fiestas, ¿no? Los músicos, el patrón, el danzante, etcétera. La colaboración editorial estuvo a cargo de mi persona, ¿no? Como poder recolectar toda la información y tratárselas de hacer un resumen de alguna manera a Bernardino y a Esmeralda. Era muchísima información, ¿no? Y como ir haciendo un recuento de esta historia etnográfica que fuimos recolectando. Y hicimos un ejercicio de ver las entrevistas, ver los textos y irlo escribiendo en español. No era la manera que a lo mejor yo hubiera querido ir. Yo prefiero ir del Yucatán al español y no al revés, pero bueno, ya nos apremiaba el tiempo, ¿no? Y teníamos que avanzar, y fue del español al Yucatán. Después tuvimos la versión del Yucatán al español, otra vez, o sea, quiere decir, lo hicimos como una traducción.
Después hicimos como un ejercicio muy oral, ¿no? Porque si ya pudieron abrir el libro, no van a ver que son dos personajes, es un búho y un colibrí, y ellos dos como que van explicando la fiesta. Ajá. Entonces, pero el ejercicio fue después irlo leyendo como en voz alta, ¿no? Muchas veces sí teniendo el texto, pero más como siendo como la memorización de alguna manera, ¿no? O sea, así, pues, tratándolo de hacer lo más oral posible. No, fue difícil, ¿no? No sé si logramos ese objetivo, pero tratamos de hacerlo. Uh-huh. Y luego vino la traducción al español tabasqueño y después al español estándar, ¿no? O sea, queríamos que estuviera más en el español tabasqueño, pero al final sí hay léxico, mucho léxico de español tabasqueño, eh, pero al final nos fuimos por el español estándar porque tenía que ser más comprensible para todos, ¿no? De alguna manera. O sea, si ustedes creían que no entendían a veces a Andrés Manuel López Obrador, no saben este libro, ¿no? Traía muchísimo, pues, que solamente nos entendemos entre tabasqueños, voy a decirlo así, ¿no? O sea, es un dialecto del español, totalmente. Hay que aprender a hablar español tabasqueño para entenderlo. Entonces, bueno, decidimos movernos un poquito más hacia el español estándar. Luego vino por eso vino toda una revisión, obviamente, de textos uno del Yocotán y sentarnos ahí a ver palabra por palabra, frase por frase, ¿no? Que estuviera bien escrita. Y sé que se nos fueron 2 errores por ahí, ¿no? Que ya sabes, 2 veces que imprimes y así como, no, lo revisé 1000 veces y cómo pasó, ¿no? Y del español estándar. Uh-huh. El diseño editorial estuvo a cargo de Patricia Reyes y Miguel Cervantes, de Editorial Delirio, y la realidad aumentada por Víctor Serrano y Armando Valdés. ¿A qué me refiero con la realidad aumentada? Ya bajaron su app, ya todos lo tienen. Ok. La realidad aumentada van a poner ustedes su teléfono, ahorita voy a darles yo unas imágenes del libro para que vean y escuchen el libro, ¿no? Está en Yocotán, pero no solamente queríamos ponerle la voz en Yocotán, sino que tuviera la música. No hay fiesta sin música, ¿no? Entonces, ¿cómo no poner la música que habíamos recolectado, además de personalidades tan importantes como, por ejemplo, don Eleucadio, que hablar de él es como una ponencia, ¿no? Completa, ¿no? Pero de hecho, esta fue la última vez que él fue a tocar la flauta del pocho con el tuncul. Antes no se había tocado 8 años antes, ¿no? Entonces fue como el momento en el que pudimos, que él quiso venir a registrarlo. Hay una anécdota bellísima de esto. Y cómo no ponerlo en el libro, cómo no dárselo a los niños a escuchar, ¿no? Estas grabaciones fueron gracias a la colaboración con La Voz de los Chontales, con la radiodifusora de los Chontales. Y el contenido del libro viene así, es una introducción, luego viene un texto en Yocotán y luego hasta el final viene el texto en español. No lo pusimos, la mayoría de los libros vienen Yocotán, bueno, lengua originaria y español, ¿no? O abajo o arriba, pero están ahí. Lo que nos hemos dado cuenta, Farfán y su servidora, es que cuando pasa eso, la gente se mueve al español y ya no ve la lengua originaria. Y nosotros queríamos obligar a la gente a quedarse en la versión Yocotán, ¿no? Y la manera en que decidimos eso fue mandar al español al final, la cola, ¿no? Si quieren la versión en español, pues la leen después, ¿no? Ahorita es disfrutar la lengua, escuchar el sonido de la flauta, del tambor, ¿no? Eso es lo que queríamos. Y después están las 4 actividades, que una es que ellos puedan elaborar y dibujar un altar con los elementos del altar, los principales elementos del altar. Después vienen a hacer los personajes, los recortables que más o menos mostré ahorita. Hacer buscar palabras en crucigrama, ¿no? Es un crucigrama con palabras y frases, porque también buscamos eso, palabras y frases. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y luego es hacer su propia máscara de baila viejo, ¿no? Al final estas son estrategias para la revitalización y el diagnóstico lingüístico.
Y fue a través, digamos, tenemos dos estrategias para ello y una de ellas es la gamificación, o sea, el game, ¿no? Que le llaman el juego, para poder nosotros realmente apoyar en estos procesos de revitalización. Necesitamos saber con qué grupo estamos trabajando. Es un grupo de niños o jóvenes que es su segunda lengua, que la escuchan pero no la hablan, pero, o sea, ¿cómo hacemos este diagnóstico? Tenemos que conocer a nuestro alumnado, digamos, ¿no? Para poder establecer las mejores estrategias. La revitalización lingüística, ¿qué es? Bueno, finalmente es una herramienta metodológica para crear nuevos usuarios de la lengua. Eso es la revitalización. Si no sabemos cuántos nuevos usuarios estamos generando, pues no estamos haciendo revitalización. O sea, ese es el objetivo de la revitalización, crear nuevos usuarios en la lengua en diferentes espacios, ¿no? Y bueno, lo que necesitamos es ayudar en los procesos, en los esfuerzos de los activistas para rescatar la lengua. No me gusta la palabra rescatar, entonces por eso lo puse entre comillas, ¿no? Pero para poder que la lengua tenga estos nuevos espacios. ¿Cómo crear un taller de revitalización en la lengua materna que sea lo más exitoso? Porque hoy en día hay muchos y todo el mundo dice que está haciendo un taller de revitalización. Tenemos 10 años haciendo revitalización, 15 años, 20 años. ¿Hay más hablantes hoy en día de las lenguas originarias? No, algo estamos haciendo mal, ¿no? Pues tenemos que hacer esa autocrítica, ¿no? De cómo realmente tenemos que trabajar para hacer talleres y formar a la gente de la manera en que realmente sí generemos más usuarios de las lenguas. Primero, pues un diagnóstico de nivel de uso de la lengua. Dejemos la improvisación. No podemos llegar al aula a improvisar. No podemos tener no un objetivo claro. ¿Qué va a aprender hoy en día, este día con esta clase el niño? ¿No? Que no sea nada más léxico. No nos podemos quedar en los animales, en la lotería, ¿no? O sea, nominales tenemos que pasar de ahí. Exigir un trabajo de reflexión metalingüístico, como sí lo hacemos en español, aunque a lo mejor no siempre con mucho éxito, pero lo hacemos, ¿no? O sea, al menos se nos obliga desde el libro de texto. ¿Por qué nos hemos estado obligando desde la lengua materna? Usar un léxico amplio, digo, no quedarnos otra vez con los animales y otra vez los animales y otra vez los animales, ¿no? Sí, ya, por favor, ya me aprendí los animales, ¿no? Seleccionar un tema para trabajar. Ajá. Ese debe estar en el contexto cultural de la lengua. No podemos hablar de un tema que no pertenezca a la cultura, ¿no? O sea, está totalmente desfasada de la realidad. Presentar a la lengua como un hecho cotidiano, que es ir a comprar algo, ¿no? Pedirle a mi vecina que me regale, que me permita pasar a cortar nopales, ¿no? Esas cosas que hacemos a diario, ¿no? Pedirle que sea mi madrina de mi hijo, bueno, que sea la madrina de mi hijo, ¿no? Esos eventos también comunicativos que son relevantes para nuestra cultura. Establecer el juego y la repetición como herramienta pedagógica. Solamente a través, con los niños sobre todo, y con los adultos también. A todos nos gusta jugar, ¿no? O sea, chicos y grandes nos gusta jugar. Implementemos esta como herramienta pedagógica. Ajá. Entonces, el juego va a ser nuestro aliado. Y por eso en nuestra insistencia que el libro tuviera juego. Ajá. 5 minutos, termino. Ya para que pasemos a la... eh, bueno, voy a irme rápido en esta. Ajá, el reflexión, digo, proporcionar el juego como para que me dé reflexiones metalingüísticas. A nivel léxico, sí, nos vamos a ir a nivel léxico, nominales, ¿no? Pero también a nivel de frase, más en lenguas polisintéticas. Tenemos que irnos ya a nivel de frase. Ajá. En el léxico también, sí nominales, pero también adposiciones, sí, pero también, digamos, clases, no quiero seguirme como mucho tecnicismos lingüísticos, ¿no? Pero así como preposiciones, determinantes,
¿no? Como formas de estructuras gramaticales de la lengua. Y el tercer sería identificar y encontrar los contextos de exclusión donde no se está hablando la lengua. Para ahí, ir ahí, ¿no? Y trabajar. Bueno, ahora para usar el libro, ¿no? Ya vamos como, ¿cómo hacemos para que haya estas reflexiones metalingüísticas a nivel de frase y expresiones? ¿Cómo estaba pensado el libro? Si nos vamos a las actividades del libro que están al final, pueden ver ustedes, ¿no? Hay instrucciones muy simples. Lo que les pedimos en el taller, en los talleres que vayan a hacer y generar con el libro es, por ejemplo, pegar estas frases, ¿no? Que es pegar, cortar, dibujar acciones en imperativas. O sea, los niños deben de saber al menos frases imperativas. Si logramos eso en Yocotán, en la lengua, ¿no? O sea, y trabajamos el libro durante una semana, pero salen sabiendo ya imperativas, ganamos algo, ¿no? También ahora frases interrogativas, ¿no? Ponemos frases interrogativas como, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿No? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Todas las frases interrogativas que se puedan dar. Expresiones emotivas también, como bien, ¿no? Utsan. Está bien hecho, ¿no? Utsan está, es más con que salen con una yo por bien vestida, ¿no? Identificar distintos escenarios en donde nuestros personajes pueden habitar, ¿no? Esto es por el personaje de la patrona o del músico. En un res, en una tienda, en la milpa, en la rama. ¿Por qué? Porque a la hora que vamos a hacer estos personajes, les vamos a decir a los niños que ubiquen también este escenario. Y ellos empiezan a darse cuenta que la lengua se habla en distintos lugares. Luego, lo que hacemos es de las partes del cuerpo, de la figura del muñequito, ¿no? Identificar las partes del cuerpo. Esas partes del cuerpo, al menos en Yucatán y muchas lenguas, de hecho, de Mesoamérica, se utilizan como preposiciones, como adposiciones. Entonces, de ahí empezamos ya a jugar con esta reflexión metalingüística. Cabeza, pam, también la uso para decir que algo está sobre, ¿no? Tu mesa, ¿dónde está el celular? Tu mesa. Es cabeza, ¿no? Es la misma palabra, ¿no? Entonces, puedo usar esa palabra en otros contextos, no solamente para hablar de mi cabeza, sino para hablar de dónde está algo. Luego viene identificar todos estos objetos que son culturalmente apropiados. Hoy no me parece totalmente triste, por así decirlo, que exista una fiesta tan importante y que la gente no sepa cómo se dice saumerio, ¿no? En Yucatán, ¿no? Que en este caso es pulvení. O plátano, ¿no? Que es base de la alimentación Yucatán, que es jajás. Los niños que ya no sepan qué es un jazz, ¿no? Me parece preocupante, ¿no? Entonces, el libro tiene todos estos elementos, las frutas, los utensilios, etc. Y con eso podemos hacer reflexiones metalingüísticas, lo que sea a nivel léxico y a nivel de frase. ¿Cómo hemos hecho la difusión del libro? Pues a través de presentaciones del libro en la comunidad, ¿no? Entonces, mucha gente cuando fui a Tabasco es como, oye, pero ¿por qué no lo presentas en Villahermosa? En Villahermosa, o sea, sí hay hablantes, pero no, o sea, no me interesa convencer a la gente de Villahermosa, ¿no? A que use el libro o a que lo lea. Me interesa que conozcan el libro la gente de la comunidad, que se vea en el libro, ¿no? Y talleres de este tipo, ¿no? De cómo le puedo sacar más jugo al libro. La verdad y honestamente no hemos tenido, digamos, esa repercusión o ese impacto, ¿no? Con la gente, porque la gente está muy acostumbrada a hacer listas de palabras, a no hacer reflexión metalingüística, ¿no? Entonces, nos está costando mucho trabajo poder hacer ese tipo de talleres, ¿no? O sea, al final dimos un taller, por ejemplo, de esto, de todas las reflexiones metalingüísticas, y al final el instructor terminó dando otra vez vocabulario y hablando mucho en español, ¿no? Entonces, yo me quedé reflexionando,
o yo no me expliqué, o qué pasó ahí. No, lo que pasa es que seguimos como en esta tendencia, ¿no? O sea, de llegar y dar a que se aprendan los niños las palabras. Y eso es como el gran mérito, ¿no? Y no, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita hacer? Pues mucho seguimiento, volver a ir y volver a convencer, y volver a ir y volver a ir cuantas veces sean necesarias, lo cual no es posible ni viable en las circunstancias de esta administración, ¿no? De austeridad, porque no podemos seguir yendo, no vamos a campo tanto como quisiéramos, ¿no? Pero bueno, eso sí quisiéramos, tener más acompañamiento. Y bueno, pues hacer todos los talleres con los niños. Lo que sí les puedo decir es que los niños se divierten, siempre llegan más niños de los que esperamos, ¿no? Y bueno, eso creo que ha sido como, eso sí, muy esperanzador, ¿no? Verlos jugando y de repente empezar a hacer frases, ¿no? Con los niños. Cuando yo llevo el taller, se los juro que sí pasa, ¿no? Y bueno, el trabajo de como comentario final, ¿no? El trabajo de la documentación lingüística o de la lingüística documental debe usar metodologías postcoloniales desde su inicio. El trabajo lingüístico basado en la documentación lingüística es con base comunitaria. Si no, no es documentación lingüística y es un compromiso a largo plazo. La documentación lingüística sí nos permite tener una visión holística de la lengua, se compromete a la formación de miembros de la comunidad, a la formación beneficia a la investigación y es justicia social. O sea, nosotros que tenemos el privilegio de salir fuera a estudiar o no, tenemos ese compromiso, ¿no? De regresar, digamos, de alguna manera, más si fuimos becados, ¿no? Por el Estado. La lingüística documental sirve principalmente para las necesidades y los deseos de la comunidad y los datos son compartidos siempre, ¿no? Son de la lengua en su uso y los convierte en datos con mayor rigor y veracidad. Tlazocamati Belmiec. Adiós. Gracias. Preguntas. Gracias por la espera. Muchas gracias, Amanda. Charbel o Areli. Bueno, mientras se animan nuestras dos compañeras, pues muy interesante tu presentación, Amanda. Esas cuestiones de la documentación lingüística, como bien lo mencionas, se entienden de pronto mal. Y uno dice, estoy documentando la lengua haciendo listado de palabras. Y hasta ahí se queda uno, ¿no? Yo he asistido a varios talleres donde le enseñan o nos muestran listados y listados de palabras y nada más. Y hasta ahí se queda. Pero abrimos la sesión para ver si tienen alguna pregunta, una duda, comentarios. A ver, Patricio Méndez, no seas malito, si puedes abrir tu micrófono y tu cámara. Adelante, Patricio. Hola, buenas tardes. Hay un poco de interferencia porque, bueno, hoy me encuentro en la universidad y hay muchos eventos, ¿no? Pero me llama la atención esto de el financiamiento de las lenguas por lo regular por capital europeo, ¿no? O digo, o extranjero, por así decirlo. Este, Pareciera que hay más interés de las personas extranjeras en poder financiar proyectos que tienen relación con las comunidades originarias, en este caso, pues quizá con las lenguas o con algunas tradiciones, y al pueblo no, ¿no? O sea, pareciera que al pueblo sigue viviendo como, pues no sé si decirlo así de manera normal, o pero siguen llegando investigadores a él, ¿no? Pero llegan con esa visión de expandir sus conocimientos y de no retribuir a ellos nada, pues, ¿no? Hola. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es esa, ¿no? Y la otra es, en este sentido de la lengua, ¿no? O sea, ¿por qué si una persona que ha nacido en una comunidad originaria y ha mamado la lengua desde nacimiento, no puede dar clase en una institución pública, siempre se le niega, y una persona que tomó un curso de un año, sí puede dar y recibió una constancia, él sí puede darla, ¿no? Y si se tratara de colonizar el conocimiento,
ahí también hay como un sometimiento. Gracias. Ay, Gracias, Patricio. Sí, la primera respuesta a la primera pregunta, pues sí tiene que ver con que, bueno, primero pues estamos en austeridad, ¿no? Y eso lo entendemos todos. Voy a partir de que no existe la mala fe, ¿no? Que claro que quisiera las instituciones apoyar esto. Voy a partir de esa, voy a pensar que no hay mala fe, ¿no? Y que bueno, tenemos que buscar nosotros como investigadores otras vías, ¿no? Eh, y yo encontré estas vías, digamos, de extranjeras, ¿no? Parecieran también como muy eurocéntricas a lo mejor, pero por ejemplo, yo no llamaría a Cataluña o Linguapax como una organización totalmente occidental en el sentido que a lo mejor muchos entienden. A mí, de hecho, no me gusta hablar mucho de como concepto lo occidental porque borramos o desdibujamos aquellas poblaciones minorizadas dentro de la misma Europa o del mismo centro europeo, digamos, ¿no? Acordémonos que están muchas que han sido sistemáticamente también minorizadas muchas culturas dentro de la propia Europa, ¿no? Entonces, a mí me parece fantástico poder colaborar con LinguaPax, ¿no? Que es una organización que, que viene de esta lucha, de esta resistencia, ¿no? Contra el poder, digamos, hegemónico de Europa. Entonces, no quedarnos con eso, digamos, por un lado, ¿no? Por otro lado, pensar que van a haber tiempos mejores y que también nosotros tenemos que exigir, no nomás desde la academia, sino también las poblaciones, exigir ese tipo de materiales, ¿no? O sea, que a nuestros gobiernos locales y federales, ¿no? Solamente así van a poder ver que es una necesidad y que se tiene que cumplir con esta necesidad, ¿no? No sé si contesté completamente con tu comentario, pero en el segundo punto, que era con dar clases, ¿no? En una institución pública. Aquí hay varios temas, en realidad, ¿no? Como hablantes del español, nosotros podríamos dar una clase del español sin tener una formación. La respuesta es no, ¿no? O sea, no por ser hablantes, inmediatamente nos hace personas que pueden dar esa clase, dar una clase de español. Como tampoco hay gente que sabe hacer mole, pero no todo el mundo sabe enseñarte a hacer mole, ¿no? Existe como una especialización sobre eso, ¿no? No porque sepas hacer, no porque sepas sembrar, no porque siembres, perdón, maíz, quiere decir, ¿no? Que te van a enseñar a sembrarlo de la mejor manera. O sea, yo muchos años fui a sembrar con mis tíos y ninguno me explicaba nada, ¿no? Hasta que por fin, pues uno de mis tíos tuvo la paciencia y como, ¿no? Estar ahí platicando y reflexionando. Entonces, sí tiene que ver con que no todo mundo lo puede hacer, no todo mundo tiene esa facilidad, ese don, ¿no? Creo que sí tiene que ver mucho pues con un don, ¿no? Para poder explicar cosas. Ahora, ¿quién te va a certificar, por así decirlo, ¿no? Uno, creo que no siempre necesitas una certificación para eso. Si tú realmente eres un activista, si tú realmente tienes un compromiso con tu comunidad, no necesitas de ninguna certificación para tú dar talleres en tu comunidad. ¿Para qué quieres dar talleres en una institución pública? En una Pero universidad? entonces, pero voy, entonces en este sentido, por ejemplo, pensaba como en este rol, o sea, por qué las personas de instituciones sí pueden ir a hacer trabajo de campo a las comunidades y las comunidades no pueden llevar su conocimiento a las universidades, Pero ¿no? sí En lo ese hacen, sentido. La pero otra es sí que, lo hacen. eh, bueno, en algunas ocasiones, pues, pero por ejemplo, también pensaba como en este sentido del hacer, ¿no? O sea, Del hacer. justo sí lo hacen. Eh,
justo se lo hacen y justo el modelo de la documentación lingüística permite dar crédito justo, por así decirlo, a este trabajo, ¿no? No nada más es alguien ahí que me acompañó o algo así, no, es un trabajo conjunto, es un trabajo colaborativo por eso, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en este libro somos 3 autores, no soy yo la autora, por ejemplo, ¿no? Perdón, te interrumpí. No, está bien. Es que, o sea, precisamente pensaba en eso, ¿no? En esta cuestión del hacer, pues, digamos, hay un problema de acá con algunas comunidades náhuatl de la ciudad y precisamente radica en eso, porque dicen los abuelos, es que cuando uno va a una institución, o bueno, cuando uno aprende el náhuatl en una institución, lo que solamente están enseñando eso, ¿no? A estudiarla, pero de mantener un diálogo fluido y llevarlo a cabo no sé, o sea, les cuesta porque la lengua es vivencial, la lengua también tiene que ver con la coa, con el asadón, con la milpa, con esta cuestión de riego, con otras cosas, ¿no? Y ellos nada más te enseñan a decir, bueno, algunos dicen piali, ¿no? Bueno, otros te dicen plascamati, otros dicen que, pero nunca te han preguntado así como qué emitió a Moyolotzin, si no, o, bueno, ahorita me dijeron como qué dice tu corazoncito o algo así. Y por ejemplo, esas cosas que son las que se van perdiendo, que dicen los abuelos, o sea, cuando se pasa la traducción del castellano, se pierde, hay un sentido de vivencial que se pierde en la lengua. Entonces, a eso me refería precisamente. Cuando alguien estudia un curso, solamente le enseñan a juntar oraciones y más, bueno, dicen los abuelos, a malabrar la palabra o la lengua, ¿no? Entonces, creo que ahí de pronto a mí me causaba ruido eso precisamente hace unos días porque lo platicábamos, ¿no? No, y Cuando uno, justo es el punto que quiero que que se pudieran llevar de esta charla, ¿no? O sea, justo lo hemos hecho mal, por así decirlo. Ajá. Justo lo que planteamos con este método, ¿no? Es dejar de hacer eso, ¿no? O sea, dejar de enseñar la lengua con puras palabras, con puras, este, mm, frases descontextualizadas, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver con nuestra realidad. O sea, y justo estoy invitando a que no hagamos eso, que hay otros métodos para hacerlo, ¿no? Que mucho tiene que ver con la escucha, con mucho tiene que estar con el estar ahí, ¿no? O sea, yo no puedo, digamos, aprender Yokotán solamente leyendo mis textos o que me den una clase en línea o que me den, no, o sea, es estar hablando con la gente, estar yendo a la milpa, es estar cocinando con la gente, es solamente así, ¿no? Estando en discusiones a lo mejor inclusive políticas, ¿no? Justo es eso, es una crítica a ese trabajo que se ha venido haciendo y que sí hay maneras de hacerlo de otra manera, ¿no? Muchas gracias. Este, gracias. No se puede, bueno, es que ya no puedo decir más porque hay evento y que sí quisiera tener otras dudas, pero ya va a empezar el ruido acá en la universidad, entonces muchas gracias por las respuestas. No a ti, ojalá ya nos podamos ver y platicar más. gracias, Patricio. Teresita de Jesús, no sé si estás en condiciones de hablar. Sí, doctor, muchas gracias. Pues felicitarle realmente a la doctora, la verdad me encantó su ponencia, quienes nos apasiona el tema, realmente pues nos abre así la oportunidad. Yo no soy hablante, pero en verdad admiro muchísimo a quienes estudian la lengua, porque como usted lo decía, es algo más holístico, es algo más metacognitivo que no implica la enseñanza en un solo aspecto, sino en todo el contexto, toda la cosmovisión y la forma de enseñanza, pues debe ser más completa, como ya bien lo decía, desde las comunidades, desde el hablar, desde de lo que realmente hace, ¿no? Porque no puede ser el aprendizaje, ya lo mencionó usted en reiteradas ocasiones, con un listado de palabras, con un método de aprendizaje que nada más quede en lo entendible, sino en lo que tiene significado. Y pues muchas gracias, me gustó mucho conocer, no, la verdad yo desconocía de acá del sur del país, entonces, pues muchas felicidades y está padrísimo su libro, ya lo estamos por acá revisando con el QR. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Pues invitarlos a que se animen a hacer documentación lingüística. No sé si por ahí sí entró finalmente Bernardino, creo que no entró Bernardino, Creo que que es no. otro de los autores, pero nada más estaba checando la lista. Ariadne, si gustas abrir tu cámara y micrófono. Creo que no. Es, Bueno, pregunta, ¿no? ah, Si se le enseña también a la misma comunidad cómo utilizar el libro, la respuesta es sí, ¿no? O sea, se hizo la presentación del libro, platicamos sobre el asunto y al otro día se hizo un taller para los que iban a dar el taller, ¿no? Y después ya con los niños, ¿no? O sea, hubieron un taller donde llegaron más niños de los que esperábamos, entonces nos repartimos, ¿no? Mm, las dos personas, una dio una, y uno a mi manera, otro a su manera y así, ¿no? Este, sí les digo que ha sido un reto, ¿no? O sea, también porque porque estas personas que están en talleres a lo mejor no forman parte del sistema educativo, o sea, no son profesores, no son, ¿no? Si son activistas, o sea, a lo mejor ellos también enseñan cosas de la manera en que que ellos les enseñaron, ¿no? Entonces, pues sí, es un reto, pero sí se enseña las ventajas y oportunidades que pueden tener el libro. Y ahorita que vamos a regresar otra vez en el próximo año, vamos a tener más talleres. muchas gracias. Montserrat Nieto, si puedes abrir tu cámara y micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Excelente ponencia. La verdad es un tema muy interesante. A mí me gustaría preguntarle, ¿encontró algún tipo de resistencia cultural por parte de las personas hablantes de esta lengua que no quisieran participar o miedos, temores que le alargaran un poco más su proceso de investigación? Esa sería una pregunta. Y la siguiente, ¿cree usted que su libro pudiese ser la pauta para abrir nuevas oportunidades a las diversas lenguas del país, a esa multiculturalidad? No enfocarse no nada más en esta lengua, sino aperturarse a que muchas lenguas no se pierdan, ¿no? O sea, porque muy pocas son ya las personas que hablan diversas lenguas. Entonces, ¿cree usted esa posibilidad? Muchas gracias. Gracias, Montserrat. Pues la primera respuesta es sí, por supuesto que sí, ¿no? Inclusive en algún momento, o sea, tengo varias anécdotas, ¿no? Eh, había, cuando decidimos hacer el registro, digamos, más ya de manera general, se hizo una asamblea que realmente ya los yocotanes no son asamblearios. Entonces se hizo una asamblea muy pequeña dentro de la iglesia y ahí se votó, o sea, manita arriba, ¿no? Hubo quien dijo que no, pero la mayoría dijo que sí, ¿no? Después en otra comunidad, en realidad, como nos vieron trabajar de, de una manera, de cierta manera, nos invitaron ellos. Entonces ahí ya no pasamos por asamblea, sino fue la propia persona, digamos, esa persona, que es Don Armando, uno de los danzantes, digamos que se tomó toda esa tarea de convencer a la comunidad de que podíamos ir a registrar, ¿no? Sin embargo, ahí mismo, en ambos lugares, siempre había un personaje, dos personajes, la verdad, no más de ellos, que no querían. Inclusive tengo la anécdota que uno se ponía enfrente de la cámara, o sea, no nos dejaba grabar, ¿no? O sea, y la misma gente lo quitaba y le decía, oye, ya, o sea, ya habíamos acordado, o sea, ¿no? Pero claro que hubo esa gente. En algún momento don Alfonso se acerca a mí y me dijo, oye, si es que ayer estuvimos hablando aquí hasta tarde y dicen que tú te vas a robar la lengua, que tú vas a ganar mucho dinero, que tú, ¿no? O sea, todos estos mitos que hay, ¿no? Que de los que hablábamos al inicio. Eh, Puede crear confianza, o sea, y decir, yo no soy esa persona, pero no tengo manera de comprobarlo, ¿no? O sea, no hay nada, no hay un certificado, ¿no? O sea, la única manera es que eh, pues me sigan conociendo y inclusive ya después tardamos muchos años, teníamos 6 años en este libro, ¿no? Entonces, ¿cuándo? ¿Y cuándo? Y no, y la gente ya dice que ya no vas a regresar, no, la gente ya dice, ¿no? Ahora que regresamos con el libro, pues cambió totalmente la historia. Ya ves, te dije que sí iba a regresar, ella siempre regresa, ¿no? Entonces,
Pues sí, no fue un trabajo sencillo, digamos, en ese sentido. Sí, inclusive Esmeralda, uno también de las principales colaboradoras, en algún momento ya no quiso, por razones personales también, porque estaba embarazada, etcétera, pero sí dijo, esto es mucho trabajo, ¿no? O sea, yo no tengo, ¿no? O sea, y además como escuchaba esos comentarios que la gente decía, es que ella está vendiendo la cultura, es que ella está haciendo esto, no sé, siempre hay alguien ahí que está haciendo, pues ese tipo de comentarios con, a lo mejor voy a decir que no de mala fe, ¿no? A lo mejor porque así hay historias así, no voy a decir que no hay esas historias, como las que platicaba Patricio, ¿no? Y nuestro reto, mal reto, o no sé cómo decirlo, eh, es cumplir con esas expectativas, lo cual cuesta mucho trabajo. O sea, yo sigo viendo a muchos de mis colegas que van, ¿no? Inclusive mismos yocotanes, colegas yocotanes, que son hablantes de la lengua, que van, agarran su dato y se van, ¿no? O sea, eso pasa. Eh, Tampoco juzgo esa manera, ¿no? Creo que tiene que ver con valores personales, ¿no? Que alguien tiene y alguien que no tiene. Eh, y sí, no quiero como que pasar por que todos, que sea una manera de juzgar, ¿no? Simplemente pensar que hay otras maneras y que no es fácil, porque sí hay mucho eso de lo que tú mencionaste, ¿no? O sea, sí hubo muchos no de la propia comunidad. Al final ha sido muy bien recibido y, ¿no? Pero fueron muchos años de trabajo. Y la otra pregunta que me hacías, perdón, se me fue. La otra pregunta era la Ah, posibilidad de el que tu alcance libro que puede tener, ajá, el alcance. hacia otro alcance, hacia otras lenguas de nuestra multiculturalidad. Pues creo que todos los que hacemos documentación lingüística, colegas que hacemos documentación lingüística o lingüística documental, como le quieren llamar, pues aspiramos, digamos, a que tenga un impacto nuestro trabajo, ¿no? O sea, hablando de nuestro trabajo como colectivo, hablantes y investigadores, ¿no? No lo vamos a saber, ¿no? Ojalá que con esto la gente se motive a seguir grabando, a seguir haciendo, ¿no? Trabajos de ese tipo, ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Montserrat. Hugo Gutiérrez, si puedes abrir tu cámara y micrófono, por favor. Bueno, buenas tardes. Ya está, ya ahí me veo. Bueno, pues igual nuevamente aquí felicitarle aquí a la ponente. Muy interesante el trabajo que viene haciendo realmente. Y bueno, aparte de felicitarla, bueno, nada más son dos preguntas igual. La primera es lo que acaba de mencionar hace un momento acerca de activistas, como en su momento se acercaron a enseñar de una manera, en este caso ustedes lo estaban haciendo de otra manera. Y bueno, aquí la interrogante es, ¿no hubiera sido mejor de alguna manera unirse y trabajar sobre una misma línea? Digo, al final de cuentas, a las comunidades lo que les interesa o en un determinado momento, quien más les interesa es quien se acerca a ayudarles, ¿no? Entonces, digo, ayudarles en el sentido de muchas veces, de acuerdo al entorno social, pues muchas veces se acercan con algún electrodoméstico, con alguna despensa, no sé, etcétera. Pero al final de cuentas la idea era, bueno, la idea de esto era que pues pudieran dar o proporcionar un conocimiento, ¿no? Entonces, ¿no era mejor de alguna manera que hubiera habido una unión entre activistas con ustedes para poder dar o proporcionar ese conocimiento? Y la otra pregunta es, eh, aparte de este trabajo que están haciendo, ah, ¿no se estarían enfocando o no podrían en un determinado momento a futuro poderse enfocar en temas
personas con problemas auditivos, personas con discapacidad visual, no sé, a otro tipo de población diferente a la que están ahorita trabajando. Esas serían mis preguntas. Creo que no entendí muy bien lo del acercarnos con los activistas. O sea, sí hubo ese acercamiento, sí trabajamos de manera conjunta. Sí, entonces creo que ahí como que me perdí en la pregunta, como en qué sentido querías que trabajemos, o sea, sí trabajamos de manera colectiva, no entiendo. Bueno, es que bueno, la pregunta fue porque hace ratito usted, lo que preguntó un compañero, la verdad no recuerdo su nombre, pero al momento bueno, de la respuesta que usted dio fue que hubo activistas que también de alguna manera también quisieron de alguna manera trabajar a su manera, de enseñarles, pero de hacerlo a su manera y ustedes de otro tipo de manera. Mi pregunta es, ¿no era mejor que de alguna manera se hubieran podido organizar o poder tener alguna comunicación entre ustedes con los activistas para poder dar este tipo de enseñanza, pues como podría decirse universal, para que me entienda? Pues sí lo hicimos, pero la gente hace lo que quiere al final y al cabo, ¿no? O sea, no sé, o sea, es como cuando tu mamá te manda a trapear, ¿no? Por primera vez, y te enseñó tu mamá cómo trapear, ¿no? Y te dice, no, se trapea de así, 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 ¿no? Bueno, no sé, así me enseñó mi mamá, ¿no? Y luego lo haces como tú quieres al principio, ¿no? O sea, aunque ya te dijo tu mamá cómo hacerlo, o sea, tú lo haces porque tú crees que es mejor trapear de abajo para arriba de vez de, ¿no? O usar un trapeador, un trapo diferente al que tu mamá. Después vas entendiendo por qué ya cuando uno es viejo, ¿no? Sabes que ese es el método de trapeado de tu mamá era el mejor, ¿no? O de los más acertados, por así decirlo. Yo creo que lo que hace falta es como seguir dando este seguimiento, que la gente vaya viendo como que hay otras maneras de enseñar, ¿no? Que no nada más es el maestro con una pizarra, ¿no? Y con palabras en un pizarrón, ¿no? Que también se puede aprender jugando, que también se puede aprender en la milpa, que también se puede aprender en la cancha, ¿no? Y creo que ese es un trabajo que vamos a tener que seguir haciendo, ¿no? Y que también va a depender de cada persona, ¿no? El que va a querer trapear con la camiseta, ¿no? Lo va a hacer, o sea, no hay manera, ¿no? También, obviamente, creo que también entran muchos otros factores, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, yo como mujer que vaya a dar el curso, a que vaya mi esposo a dar un curso, por género, ¿no? Menos en comunidades, ¿no? Esa es una realidad. Y aunque a mí no me guste, esa es una realidad, ¿no? Entonces, pues sí, estamos tratando de que ahora vayan más hombres, por ejemplo, ¿no? Que lo dé más mi compañero Bernardino que yo, ¿no? Porque además está lo que decíamos, es todos estos prejuicios, además, el investigador que viene de fuera y que nos quiere robar el dinero y la cultura, ¿no? Entonces, desde ahí ya no hay una apertura a veces, ¿no? Con la gente que me conoce, sí, ¿no? Y la otra es que tiene que ver con el momento, ¿no? O sea, por ejemplo, en algún momento, o sea, no esperábamos tantos niños. O sea, en un principio pensábamos que le íbamos a dar el taller las dos juntas, ¿no? Pero al final entonces como que no nos organizamos bien, la verdad, ¿no? O sea, porque decimos, pues ya de antemano le íbamos a dar las dos juntas, tú sí ibas de una parte y una parte, y ahí ella iba a ir entendiendo ahí, digamos, la manera de hacerlo. Al final no se pudo porque llegaron demasiados niños. Qué bueno, ¿no? Y habría que estar celebrando mejor eso, que llegaron muchos niños, ¿no? Y no estar enfocándonos en lo mal que lo hicimos, por así decirlo, ¿no? O sea, a veces también hay que darnos un poquito de espacio para disfrutar otras cosas. Pero creo que finalmente va a ser con el seguimiento, con que volvamos a regresar, con que haya otros actores dando estas
esta formación a la gente, ¿no? De otras maneras, que se aprende de otras maneras. O sea, es súper difícil para cualquier gente. O sea, no tiene también que ver con comunidades. O sea, vayan ustedes a una escuela pública en la Ciudad de México y díganle a un maestro que hay otras maneras y les cuesta trabajo, ¿no? Porque tiene que ver con esta forma muy cuadrada que tenemos a veces de entender. Yo creo que la escuela mexicana ahora podría, ¿no? Tendría, ¿no? Parece que, ¿no? Pues hay mucho más apertura a ser también, ¿no? Más, abierto y también como generar también ideas, porque también otra cosa muy importante es que si según estamos tratando de buscar otras formas, también busco que la gente dé su propia experiencia. Yo no de antemano voy a suponer que ellos lo hacen mal, por así decirlo. No puedo suponer eso. O sea, tengo que dejar y ver qué es lo que pasa y después de ahí decir, oye, ¿qué te parece si a lo mejor lo podemos hacer así, ¿no? ¿Qué te parece que si a lo mejor no crees que puede funcionar de esta otra manera, ¿no? Que si yo de antemano también voy y doy un curso pensando que lo hacen mal, creo que no quiero ser esa persona, ¿no? Tal vez, no, o sea, no quiero que me perciban así también, ¿no? Entonces, como también dar esos espacios en el que yo puedo aprender también de esas personas, ¿no? A lo mejor su método está bien y yo no lo conozco, ¿no? Entonces, pero creo que se va a dar conforme sigamos trabajando el libro y más talleres y más talleres y más talleres, ¿no? De otras formas. Espero haber más o menos contestado, Hugo. Sí, de hecho, sí, precisamente era lo que, bueno, digo, la duda quedó despejada. En este caso, pues sí tiene toda la razón en el seguimiento que se tendría que ahora dar, ¿no? Para, precisamente para, en un determinado momento, unificar criterios, como dice, y a lo mejor ya tener que, de alguna manera, como dice Esther, que podemos mejorar, ¿no? Lo que a lo mejor quizás no hicimos mal, pero que a lo mejor nos faltó aplicar alguna otra técnica o, bueno, X o Y, ¿no? Pero sí, bueno, lo Sí, importante a mí es, me gustaría, por ejemplo, acercarme más a más pedagogos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O más gente como ustedes, por así decirlo, ¿no? ¿Qué están haciendo desde la pedagógica de Tabasco, ¿no? Sé que no trabajan mucho, ¿no? Pero a lo mejor por ahí, ¿no? Sí, o sea, porque al final sí es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos a beneficiar todos a la hora de trabajarlo, en la práctica, ¿no? claro. Sí, bueno, muchísimas gracias. A ti, Hugo. Muchas gracias. Tenemos un comentario, bueno, aparte de los saludos y felicitaciones, a través de el Facebook de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 131, Oscar Cedeño menciona, a propósito de lo que estabas comentando sobre estas cuestiones de que se roban, que se van a hacer ricos y esas cosas. Dice, lo mismo pasa en San Simón Tlatlauquitepec, que es en el estado de Tlaxcala. Cuando se digitalizó su acervo histórico, todos decían que se lo iban a robar y sin embargo nos ha servido para entender nuestras raíces, nuestra lengua e interesarnos por rescatar el náhuatl. Es lo que sucedió allá con nuestros amigos y compañeros de San Simón. Sí, yo mucha gente le digo eso. Yo quedaría porque hubiera una grabación de mis abuelos en náhuatl, en algún lugar, o sea, de mi abuelita, o sea, y esta persona, o sea, que lo hubiera grabado, ¿no? O sea, por muy millonaria que fuera hoy en día, por esa, no, no, no sabría siquiera lo importante que es para mí, ¿no? Entonces, no hay un valor económico para mí, pero tiene que ver con valores de las personas. Entonces, creo por eso que es muy difícil que todos manejemos ese lenguaje. Exacto. Pues muchas gracias, Amanda, por tus respuestas, por tu tiempo. Y ahora le cedo la palabra a nuestra compañera Charbel. Adelante, por favor. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Amanda Delgado Galván por impartir la ponencia Utasijop Nimacán, investigación y colaboración comunitaria en el diseño del libro
de un libro en Yucatán. En el marco del Seminario Internacional de Educación Intercultural y Producción de Conocimientos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, realizado como parte del proyecto Estudios Culturales y Sociolingüísticos en Educación en esta Casa de Estudios. 28 de noviembre del 2024, atentamente, Educar para Transformar, firma directora, doctora Marisol Vite Vargas, directora general. Muchas gracias. La Muchas gracias. de tu constancia, Amanda, ya te la haremos llegar a tu correo electrónico. Pues agradecerte, yo me quedé con varias preguntas y comentarios que ya te las mandaré o también Vámonos a echarnos un café, unos pulques. te invitamos a Hidalgo, o si quieres, igual a dar un taller sobre esto con algunas compañeras y compañeros aquí en la pedagógica en el estado de Hidalgo. Eres bienvenida ya. Te lo anuncio también nuestra directora general. Y pues, ¿algún comentario para finalizar nuestra transmisión, Amanda? No, pues nada más inmensamente agradecidos de su asistencia, de sus preguntas y pues gracias. Tlazocamati. Pues mientras Ocamati. Y pues les comunicamos a todas y todos ustedes que nuestra próxima conferencia y la última es este próximo 5 de diciembre, quien vamos a tener a nuestro compañero Mauricio Pico de los Cobos, quien nos va a hablar también sobre cuestiones de lingüística y educación. Pues sean bienvenidos todas y todos, y acá Amanda acaba de compartir su correo electrónico por quien tenga gusto de contactarla y también empezar trabajos colaborativos a la distancia que se pueden muy bien. Pues muchas gracias. Nos despedimos de esta transmisión, agradeciendo también a nuestras compañeras y compañeros de controles técnicos, a nuestras compañeras de servicio social y por supuesto a ustedes. Hasta luego, muchas gracias y gracias, Amanda, por estar acá. Gracias. Hasta luego. Abrazos.